Buenas tardes con todos. Vamos entonces a iniciar la introducción, en realidad, introducción al procesamiento digital de señales. Vamos a ver algunos tópicos iniciales. Entonces, vamos a iniciar este taller. En realidad, este taller es parte del curso de microcontroladores PIC. Tenemos aquí en nuestro curso, aparte de las clases establecidas dentro del horario, tenemos digamos, clases extras del procesamiento, donde ya se han visto determinados temas. Se vio, por ejemplo, Sigfox el día de ayer, y esa también ya vimos, aparte del LabVIEW. Nos faltan estos 3 puntos de aquí. Pero el detalle es que la clase 7, que es una clase de reforzamiento extra, requiere unas bases previas, y se ha decidido hacer esta clase libre, de manera que todos puedan asistir, de paso también ver bueno, digamos, ver las bases, ¿no? Las bases que corresponden a este campo de aquí, que es la implementación de filtros. Ya. Entonces, vamos a abarcar de cero esto, porque es una introducción en realidad, esta clase de aquí, y luego se va a dar seguramente otro taller más donde se va a complementar, porque bueno, ya está demostrado que en clases anteriores o cursos anteriores ha demorado mucho más de lo que se espera. No ha sido una clase, no ha sido 2, sino han sido hasta 4, por ejemplo, al menos para poder comprender este campo de aquí. ¿Sí me escuchan, no? A ver, mis compañeros comentan. ¿Sí se escuchan? ¿Se escuchan, no? ¿O no? Sí, no, lo que pasa es que he entrado con mi celular y estoy transmitiendo con mi computadora, ¿no? Ahí está. Entonces, como sigue diciendo, vamos a abarcar los conceptos previos a la implementación de filtros digitales en microcontroladores. En este caso, para este PIC que tenemos, el cual se trabaja en el curso, ya viene bueno, tiene una ADC computacional. Vamos a ver, este no es. Ahí está. Tiene una ADC computacional, por aquí está. Aquí está. Y dentro de los modos de operación tenemos por aquí, vamos a ver, acá, pasa abajo, ¿no? Acá hay dice, ¿dónde está? El low pass filter modo, ¿no? O sea, modo filtro pasa abajo. Y acá dentro ya viendo el datasheet, hay unos conceptos de los cuales te nombran, ¿no? Por ejemplo, te hablan de te van a hablar de la frecuencia de corte, te van a hablar del periodo de muestreo, ¿no? Te van a hablar de varios conceptos que es necesario en realidad una teoría o base previa, ¿no? Porque no es tan, digamos, no es tan simple, ¿no? No es tan simple ver esto de aquí como que en una clase abordar todo. Entonces, por eso vamos a ver la introducción, al menos para tener en claro a qué cosa se refiere cuando vas a hablar de frecuencia de corte o el periodo de muestreo, ¿no? O qué es un filtro, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver ahí más abajo. Esto se puede configurar de varios modos. Puedes trabajarlo el, desde los registros o desde el MSC. Bueno, en el curso hemos estado trabajando de ambos modos. Hacemos el ejemplo en registros y en MSC, y ahí necesitamos que, que desarrollamos los ejemplos ahí. Entonces, yo le mostraré aquí en detalle. Este micro tiene bastantes periféricos, ¿no? Tiene bastantes periféricos este microcontrolador. Y vamos a ver por aquí. No, esta parte es demostrativa, ¿no? Por ejemplo, voy a entrar al MSC. Este microcontrolador tiene
forma de configuración de registros en gráfica, no tan gráfica. O sea, si hay ciertos iconos que uno habilita, deshabilita, internamente los registros están que se configuran. Pero a veces también configura registros que uno no va a utilizar. O sea, si bien esto tampoco genera un peso en memoria, igual suele ser o suele considerarse como código basura. Aquí, por ejemplo, voy a ir a la ADC, a habilitar ADC. Como te ves un poco lento ahí. Acá está, ¿no? Entonces aquí tú tienes un modo, dice filtro pasa abajo, ¿no? Y vas configurando aquí ya los demás parámetros relacionados al filtro. Pero como le digo, hay bases previas todavía para revisar esto. Entonces, en esta sesión todavía no vamos a ver el tema de la habilitación de ese modo aquí en el micro. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar porque en realidad son bastantes conceptos que tenemos que abordar. Vamos a ir para acá. Estamos trabajando sobre las nuevas familias. Todo es sobre las nuevas familias. Puedes aplicar, si es que el micro que tienes es de la antigua 18F4550 o 877A, podrías verificar si en el manual tiene ese modo de su ADC. Y también si es que lo requiere, ¿no? Si no, bueno, te implementarías a nivel de C o analógico externo. Ya. Entonces, voy a pasar aquí. Seguramente ya todos, imagino ya, que todos se han visto o han pasado por el curso de control. ¿Han visto ya el tema de control, sistema de control 1, ingeniería de control, le llaman en algunas universidades? Vamos a poner acá introducción. Así. Bien, voy a poner algo genérico ahora. Espero que estos bloques ya lo hayan visto anteriormente. Ya. Entonces, esto de acá puede representar el modelamiento, por ejemplo, de un sistema mecánico, un sistema físico o químico, ¿no? Voy a tener por aquí, por ejemplo, no sé, un H de T así. Y este bloque me representa ese modelamiento. Por ejemplo, puede ser de un motor DC, digamos, ¿no? DC. Y yo tengo aquí, voy a ingresar una señal a este bloque. Esa señal va a estar también representada, digamos, de esta manera. Estamos en el dominio del tiempo. Tiempo acá se dice continuo. Tenemos aquí mi salida, que es un YDT. Básicamente esto es un sistema, ¿no? Un sistema que tiene una entrada y una salida. Ya, la pregunta es, y quizás para la mayoría se está topado, ¿no? con este tipo digamos, de simbologías, y se pregunta uno, ¿qué herramientas matemáticas se utiliza para poder analizar ese tipo de sistemas, ¿no? Si bien hemos llevado en la universidad cursos de Mate 1, Mate 2, 3, 4, 5, 6, hasta avanzado, pocas veces se dice o se hace referencia a que esto de aquí te va a servir para tal tema de tal área de especialización. Recién cuando estás en el área de especialización, ya te topas con que, está la transformada Z, pero no lo sabías cuando lo llevaste por primera vez, pues quizás no lo aprovechaste como deberías haberlo hecho, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, ¿no? La pregunta sería, ¿qué herramientas matemáticas existen para poder analizar este tipo de sistemas? Entonces, estamos entrando un poco a lo que es presente digital de señales. La transformada, por ejemplo, de Fourier es una herramienta, una de las herramientas. Por ejemplo, la de Laplace también es otra, ¿no? La serie de Fourier. Luego la transformada Z. Entonces, estas herramientas, estoy poniendo ahí solamente unas cuantas. Esas herramientas
te las vas a encontrar a medida que avanzas en la universidad. Estamos hablando de que estás, digamos, tocándote el sexto ciclo, séptimo ciclo, tal vez octavo ciclo. Ya has llevado algo de PDS y luego no, como que te das cuenta que hay tópicos o hay temas que eran anteriormente y no, como que no sabías qué implicancia tenía en este campo, como que no lo viste como debería ser. Entonces, ¿qué herramientas existen? Yo estoy poniendo ahí cuatro. La transforma de Fourier, Laplace, serie de Fourier, transforma etcétera. Esas de ahí se utilizan directamente en lo que es PDS. Cuando hablamos de filtros analógicos o digitales, te vas a topar con esas herramientas de ahí. No son herramientas en realidad que complican la vida, sino facilitan bastante la parte del cálculo. Si bien hay otras herramientas a nivel de software que te ayudan con los cálculos, siempre es bueno conocer, o sea, resolverlo primero manual, de manera manual. Aquí. Ahora, entonces, eh, eso sería hasta ese punto. Voy acá a poner la parte de los filtros. Cuando hablamos de filtros, estamos hablando de que vamos a tener, digamos, una señal de entrada, y luego va a haber ahí un modelamiento en el bloque, el cual va a modificar la señal de entrada, ¿no? Va a modificar la señal de entrada. Esa señal de entrada puede estar compuesta por varias componentes de distintas frecuencias, y tú dejas pasar la parte o la señal que es de interés para ti. Si se relacionara a algo, digamos, más de acuerdo a lo que nosotros vemos día a día, es como si, por ejemplo, no sé, utilizas una coladera y ese concepto de filtro que dejas pasar algo y te quedas con una cosa. Entonces, o sea, eso de ahí es el concepto también de acá, ¿no? Es el mismo tipo de filtro. Ahora, respecto a los filtros que existen, ¿no? Nosotros podemos clasificarlo de esta manera. Para lo que vamos a utilizar nosotros, al menos lo que está en la clase de microcontroladores, va a ser la parte digital. Vamos a clasificarlo en dos. Vamos a poner aquí los filtros IR, filtros recursivos, analógicos, o los filtros FIR, ¿no? Digitales, no recursivos. Bueno, si tuviéramos que modelar, diríamos que sería más o menos de esta manera, ¿no? Como lo que está arriba. Tienes igual tu señal de entrada, voy a ponerla aquí en este espacio, vamos a poner con este dominio, y tienes tu señal de salida, ¿no? Y si vamos a hablar de un filtro IR, entonces vamos a tener también igual una señal de entrada, ¿no? Y tu señal de salida va a ser también YDN, pero aquí hay se dice recursividad. Ahí está. Ahora, esto de aquí lo vas a encontrar cuando calcules o cuando tengas la ecuación de diferencias. Tú vas a ver que hay una dependencia de la salida respecto a un estado anterior que existió. O sea, un y de n así va a ser igual a un y de n menos 1 por algo más y así. Entonces, esto de aquí es recursivo. Los filtros analógicos, los filtros IR, tienen esa, esa forma ahí. Podríamos también hacer una clasificación aquí sobre los filtros IR, acá. Y poner, por ejemplo, aquí a un variable, ¿no? Seguramente has escuchado, bueno, si no has escuchado, lo vamos a ver también hoy día, creo que se escribe así, variable. Chebyshev también, Chebyshev, así, Bessel también. Voy a poner dos nomás. Vale, hay muchos. Y acá en la parte de los digitales, voy a poner las aproximaciones, ventanas, hay Hamming, Honey, hay una gran cantidad ahí de ventanas que se multiplican por un kernel. Eso ya trataremos de verlo a ver si alcanza el tiempo, la parte de los filtros. ¿Qué más hay? Bueno, hay uno llamado path
McLean. Creo que escribe así. McLean. Ya. Entonces, cada uno de estos, métodos de aproximación tiene su topología, ¿no? Así sea filtro pasa abajo, pasa alto. Bueno, todavía no estamos tocando ni siquiera qué cosa es un filtro pasa abajo, pasa alto, ¿no? Pero tiene una topología, se tiene una forma ya, tiene una forma establecida. Respecto a los filtros, vas a escuchar hablar de Variable, Chebyshev, ventanas, todo eso. Y ahora, bueno, nos vamos a preguntar cómo es que se calcula cada uno de ellos, ¿no? Cómo es que se modela cada uno de ellos. Entonces, para esto, para abordar estos temas de aquí, tenemos que remontarnos a los inicios, en realidad, a los inicios de los cursos de circuitos eléctricos, tal vez de más electrónicos, posiblemente electrónicos 1, ¿no? Entonces, vamos a hacer un regreso al pasado, por así decirlo, y de ahí retomamos aquí, ¿no? Lo que quería, o lo que voy a hacer en este punto de aquí es construir los filtros, ¿no? Utilizando, bueno, a lápiz y papel, como dicen, ¿no? Pero antes de eso, vamos a retomar aquí. Entonces, vamos a hablar de los filtros. Pero antes de hablar de los filtros, vamos a hablar de algunos conceptos previos. Espero que apuntes. ¿No? Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a poner así, de los elementos de un circuito, ¿no? Voy a poner así. Esto, el inductor, y aquí el capacitor. Ahí está. Ya. Vamos a poner aquí, voy a poner elementos de un circuito. Creo que se pide el audio, ya versó, ¿no? ¿Sí? Ya. Ah, ya, está bien. Sí, escucho. Ya, entonces, estamos hablando de los inductores y los capacitores, ¿no? Aquí está. Ahora, ya. Entonces, en un resistor, por ejemplo, vamos a representar aquí, ¿no? Su resistencia es R y de acá el inductor vamos a poner como 0 y 0, ¿no? Pero el inductor lo que tiene es reactancia. Entonces, la reactancia se representa por un WL y acá es menos 1 entre WC. Y acá ponemos 0. Ahora, la impedancia, aquí vamos a definirlo. Hay unos conceptos que sí o sí vas a tener que investigar. Voy a facilitar bastantes, digamos, un resumen condensado de lo que vienen a ser las herramientas que vamos a utilizar, y lo demás ya quedará para que puedas investigar. Ahí está. La impedancia lo presentamos así. Aquí, esto es como un repasito. Lo presentamos como un JWL, no sé si se acuerdan eso. Y acá para el capacitor es un 1 entre JWC, así, ¿no? Tiene su otra forma, así con 0 grados, acá con WL 90, y aquí vamos a ponerle 1 entre WC, 90, no menos 90, ¿no? 90 aquí. Ahí está. Eso espero que se acuerden. Es lo, lo básico en realidad. Aquí la resistencia lo voy a poner acá. De ahí voy a regresar a esta diapositiva. ¿No? Entonces, estos conceptos de aquí o estas equivalencias de acá, lo vamos a tocar en un momento. Vamos a, digamos, diseñar un filtro pasabajos. No podemos diseñar un filtro pasabajos, pero necesitamos tener esto presente, ¿no? Equivalencia presente. Entonces, cuando hablamos de la reactancia
capacitiva, entonces ya tenemos que trabajar con la equivalencia que está ahí. Ahora, esto se puede mostrar, pero ya corresponde a algo mucho más atrás, ¿no? Un curso ya más, más atrás, ¿no? Parecía pensar circuitos eléctricos, quizás. No es la idea tampoco meternos tanto en eso. La notas, si puedes, la notas, voy a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, algo más ahí para añadir aquí. Vamos a poner aquí imaginario. Y aquí vamos a ponerle real, ¿no? Real. Cuando vamos a hablar de los inductores o los capacitores, las reactancias ahí, estamos hablando de imaginario. Este está en el real y este está en el imaginario, ¿no? En ese sentido. Así. Le pongo negativo, ¿no? Y aquí le voy a poner para L es X de L es igual a JWL. Y acá sería XC es igual a menos 1 entre, acá sería menos 1, J, ¿no? J por el eje WC. Así, ¿no? O si no, 1 entre JWC, ¿no? Si multiplicas por arriba abajo por el imaginario. Lo vas a encontrar así. Bueno, hasta ahí es algo conocido. Espero que sea algo conocido. Ya. Entonces, tenemos todos estos conceptos de aquí. Lo anotas o capturas pantalla y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ya pasé. Ahora sí, vamos a poner un ejemplo, un circuito básico, ¿no? Tenemos aquí nuestra fuente, así, VIN. Ponemos aquí los elementos de un circuito. Vamos a poner 2 acá. Y vamos a poner esto aquí. Así. Vamos a definir acá como, digamos, un Z1 y un Z0, ¿no? En este punto yo puedo tener una tensión 0, digamos. Esto también es como equivalente a representarlo de esta manera, ¿no? Tengo un VIN, que es ponerle aquí IN también, así, ya. Digamos que este Z1 sea un R, y este Z2, digamos que sea, vamos a poner aquí, un resistor, acá tengo el V0, y acá, digamos que tengo mi capacitor. Entonces aquí sería 1 entre JWC, ¿no? Así. Luego voy a bajar esto y voy a poner así. Ahí está. Ya está. Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? Sabes que W es 2pi por la frecuencia, ¿no? W es 2pi por la frecuencia. Ya. Hasta ahora nos quedamos con eso de ahí. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver esto, no sé si te acuerdas que hay un tema por ahí. Vamos a ver, este VIN es el VIN de acá. Tienes aquí el elemento, aquí tienes otro más, aquí está la Tierra y aquí sale el V0. Entonces este es como que Z1, Z2, ¿no? Y la salida, que es V0, es igual a lo de abajo, que Z2, entre el divisor de tensión. No sé si te acuerdas. Divisor de tensión, ¿no? Por VI, ¿no? Entonces esto de aquí lo aplicamos acá también. Entonces lo vamos a aplicar. Vamos a poner aquí el V0, que es la salida, es igual a la entrada, vamos a poner acá como VIN, así, y luego acá vamos a poner el Z2. ¿El Z2 cuánto es el Z2? Bueno, acá sería el Z0, ¿no? Sería 1 entre JW, ¿no? 1 entre JWC. Y luego, lo de abajo sería la suma, ¿no? Z1 más Z2. El Z1 es R,
Y el Z2 es 1 entre JWC. Por divisor, nomás atención, te va a salir eso de ahí. ¿No? Te va a salir eso de ahí. Simplemente estamos resolviendo un circuito, ¿no? Pero luego vamos a llegar a una conclusión de aquí. He puesto dos elementos, un capacitor y un resistor. Acá le voy a poner su valor, no lo había puesto. Esto sale por divisor. Así que voy a borrar esto de acá. Luego, aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es no sé, multiplicar por JWC acá y aquí también. JWC, en este caso sería todo, ¿no? A todo. Ya. Esto, operándolo, vamos a pasar el V0, aquí vamos a poner el V0 entre el VIN, ¿no? Y operando todo esto, ¿no? Lo operas. ¿Cuánto sale esto operando? A ver, lo voy a operar aquí. Sale 1 entre JWRC más 1. Solamente es un cálculo nomás. Voy a quitar este 1, lo voy a cambiar por este. Así. Ya. Entonces, voy a sombrear esto de acá. Esto es importante. Trata de anotar todo lo que está aquí porque vamos a demostrar por qué, por ejemplo, la frecuencia de corte, ¿no? Es 1 entre 2 pi por RC, ¿no? Para este tipo de circuitos. Y de ahí vas a poder al menos ya deducir, por ejemplo, para los filtros activos, filtros pasivos, vas a poder deducir por qué tiene tal valor, por qué es tal valor. Entonces tengo esto ahí. Ahora tengo la relación entre la señal de entrada y la señal de salida y la señal de entrada. Aquí hay una relación directa con la frecuencia, como puedes ver, ¿no? Este capacitor, como tiene una relación con la frecuencia, acá puedes ver. Entonces, si la frecuencia varía, tú vas a ver que también la impedancia va a variar, ¿no? Esto va a variar, ¿no? Va a variar. O sea, se puede hacer más grande o más positivo, más negativo, dependiendo de qué frecuencia, o sea, de qué frecuencia sea la señal que está pasando por aquí. Entonces, ahí entra el, el concepto de los filtros, ¿no? Se basan justamente en estos componentes, condensadores, bobinas, pero solamente es para los casos de los filtros analógicos. Cuando escuches hablar de filtros analógicos, eh, tú vas a ver o te vas a encontrar con resistencias, condensadores, opanes, vas a encontrar eso de ahí. Y cuando se hable de filtros digitales, es algo más ya definido a través de software. Entonces, los filtros analógicos vas a tener que comprar tus componentes. Vas a tener que comprar tus componentes. Ahora, vamos a enfocarnos ahora en lo que es el filtro pasabajo. En lo que es el filtro pasabajo. Recuerda que la señal de entrada y la señal de salida tienen una relación. Aquí se ve. Ahora que aquí como hay un complejo, entonces nosotros tenemos que recordar que de aquí se puede, vamos a tener que recordar, que la magnitud, acá vamos a llevar la magnitud y la fase. La magnitud de esto, de esta relación, vamos a ponerlo así. Este es el imaginario y esto es la parte real. Como es un complejo, que va a tener esta forma, ¿no? Así. Tienes un ángulo, tienes una fase y tienes aquí la magnitud. La magnitud lo voy a poner como un, digamos, M.
magnitud va a ser un m. Ahí está. Y ese m es igual la magnitud a la parte real al cuadrado más, vamos a poner real, más la parte imaginaria al cuadrado, así. Y la fase va a ser igual a la cotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Así. No, eso es para recordar ahí. Ya. Pero ya, ahora, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a calcular lo que está arriba? Entonces vamos a ir acá, en nuestro ejercicio. Para la magnitud. Para la magnitud. ¿Cómo hallamos la magnitud del circuito que está arriba? No, este circuito de aquí es un ejemplo, digamos, clásico de lo que es un filtro pasabajos de primer orden. Un filtro pasabajos RC. No es adrede he puesto este circuito de aquí. Más o menos para que se entienda a dónde estamos yendo. Ya, entonces tenemos aquí esto. Tenemos la relación y lo que voy a hallar es la magnitud y la fase. Entonces, de esto hay la magnitud. La magnitud simplemente sería acá. Esto de aquí, ¿sí? Ya está. Y también la magnitud de él, ¿no? Sería acá raíz de 1 al cuadrado entre, y acá sería la raíz de igual 1 al cuadrado, por el 1 que está en la derecha, más, y acá el imaginario se va y quedaría WRC al cuadrado. Así. Es lo que queda, ¿no? Eso es lo que queda. Ahí está. Ya. Entonces, tenemos eso. La fase, vamos a poner aquí la fase ya luego lo vemos. Entonces tienes aquí, para la magnitud, tienes que resolver esto de aquí. Lo voy a dejar hasta ese punto. Y ahora vamos a contarnos acá. Vamos a introducir aquí un concepto llamado frecuencia de corte. ¿Y dónde se encuentra esa frecuencia de corte? Todo eso que estamos viendo aquí, o sea, acá, esta parte es la clave, ¿no? Aquí tenemos frecuencia. Entonces, ¿qué es la frecuencia de corte, por ejemplo? ¿Qué es, qué es la frecuencia de corte y cómo se puede calcular ello? Entonces, básicamente la frecuencia de corte es aquella frecuencia donde la señal se empieza a atenuar. ¿Pero qué señal se atenúa? La señal de entrada, ¿no? Como sabemos, nosotros tenemos, si todo esto de aquí, este RC, lo modeláramos de esta manera, o sea, esto que está aquí, tiene esta forma más o menos, así, digamos, C y R, ahí está. Y nuestra señal de entrada, el VIN, va a ser una señal de este tipo, ¿no? Y nuestra señal de salida no va a ser exactamente lo mismo que va a entrar, va a estar de alguna manera atenuada, ¿ya? ¿Pero por qué estaría atenuada? Porque en el capacitor depende de la frecuencia, ¿no? Y entonces, depende de la frecuencia. Entonces, hay una frecuencia en el que ya la señal se empieza a atenuar. Entonces, esa es la frecuencia de corte. Entonces, aquí vamos a poner algo. Por definición, por definición, la frecuencia de corte la sacas cuando aparece una caída del, vamos a poner, 70%, ¿no? Vamos a poner, del voltaje de entrada. Del voltaje de entrada. Recuerda que esto de aquí será como no sé, una señal X de T y esto es tu salida, ¿no? Y de T. Así. Y esto es tu, por ejemplo, H, algo así. H de T. Ya. Este es nuestro pequeño sistema, ¿no? Pequeño sistema. Entonces, sabemos que la señal de salida tiene una relación con la de entrada, aparte de las constantes que es el R, aquí también está el C, ¿no? No me he olvidado del C. Bueno, el C, eso también es una constante, no solamente el W. Y lo demás es constante, ¿no? Entonces hay una relación con la frecuencia.
directa. Ya, si esa frecuencia es más grande o más pequeña, puedes ver aquí que la magnitud depende, ¿no? La magnitud va a depender. La magnitud es esto de aquí que acabo de dibujar. Esta magnitud de acá depende de la frecuencia. Entonces, hay una frecuencia llamada frecuencia de corte donde a partir de ella ya se comienza a atenuar completamente. Entonces, eso se da cuando se da el 70% de voltaje de entrada, o sea, cuando ocurre una caída del 70%. ¿Cómo lo traducimos? Así, miren. Si tengo esto de aquí, entonces eso de ahí vamos a poner V de 0 entre V de I, de esa manera. Ahí está. Un 70% es 0.7 más o menos. Eso es 1 entre, no sé si 1 entre raíz de 2, para simplificar, sería más o menos el valor, ¿no? 1 entre raíz de 2. Eso es un 0.7, más o menos 771, algo así. Entonces, acá se da la frecuencia de corte, ¿no? Cuando tienes una caída del 70% de voltaje de entrada. Y te está hablando de la relación que hay entre la salida y la entrada, entre ellos dos. Pero también sabemos que todo eso es igual a 1 entre la raíz, ¿no? De 1 más WRC al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Por eso, ¿no? Por lo que está acá, ¿no? Por eso de ahí. Eso ya lo hemos calculado, ¿no? Ya, ahora, para que estas dos expresiones sean iguales, ¿qué tiene que ocurrir? Que lo de aquí tiene que ser 1, ¿no? Tiene que ser 1, para que sea 1 entre b y 2. Ya, entonces, continuando aquí. Entonces decimos que por deducción, el WRC es igual a 1. Entonces, por lo tanto, y estamos hablando de un caso particular, ¿no? Cuando se da una caída del 70%. Entonces ahí no sería W, sino sería WC, frecuencia de corte. Y eso es igual a 1 entre RC. RC. Ahora, esto está en radian. Vamos a pasarlo acá, a Hertz. Entonces sería, sabiendo que, ¿dónde está? Puse por aquí. Sabiendo esto, no te olvides de eso de ahí, de la relación de ahí, sería 2pi por la frecuencia, ¿no? Si no, lo voy a acá detallar un poquito más. No, bien eso, ¿no? Esto serían 2pi por la frecuencia de corte, sería 1 entre RC. Entonces la frecuencia de corte sería 1 entre 2pi RC. Y seguramente has visto, ¿no? Que te hablan de la frecuencia de corte, que es 1 entre 2pi por RC, pero ¿por qué es eso de ahí? O sea, sale por acá. Al menos para la frecuencia de corte ya sabemos cómo calcularlo. Ya en un ejercicio, si te dicen la frecuencia de corte es tanto, entonces, ¿cuáles son los valores de resistencia y condensador que tienes que poner? Ya no construyes todo esto de cero, sino ya comienzas a base del modelo que está arriba, comienzas a dar valores al L y al C, bajo unos criterios que de ahí luego les voy a comentar. Entonces, hasta ahí alguna duda o consulta respecto a la frecuencia de corte. A partir de la magnitud le hemos hallado. Todavía nos falta graficar, y eso vendría a ser ya el bode, ¿no? Lo que habla en el diagrama de bode y todo eso. También lo vamos a calcular. Bueno, lo calculamos a mano, ¿no? De ahí ya pasamos a la simulación. Hasta este punto, ¿hay alguna duda o consulta? Nos falta saber qué pasa con la fase. ¿Qué pasa con la fase? A ver, hay comentarios, no lo he podido leer. ¿Está claro hasta ese punto? ¿Sí? Comenta, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ya. Está bien, ¿no? Sí se entiende. ¿Sí? Ya. La idea es que así, poco a poco lleguemos. Ajá. Esa es la condición. Cuando buscas, por ejemplo, la definición de frecuencia de corte, te dice que es el valor a la cual se comienza a generar una atenuación de la señal de entrada. De tu salida está atenuada ya, está siendo atenuada, ¿no? A partir de ahí se va a atenuar. Se va a atenuar.
Entonces, esa condición es al 70%. Vamos a interactuar más con eso a medida que avancemos. Vamos a interactuar. Eso lo vamos a ver ahorita. Lo voy a graficar el bode dando valores así, o sea, con cálculo. Y luego ya, a veces Proteus o cualquier otro software de simulación te saca el diagrama de bode directo. Pero a veces no se sabe por qué es así, ¿no? Por qué tiene esa forma, ¿no? Y entonces, eso lo vamos a mostrar ahora. Vamos a mostrar ahora. Entonces, si puedes la notas, ahí te puedo dar dos minutos para que la notes, este resumen. Vamos a ver la fase, ¿no? Hemos visto la frecuencia, ¿no? Frecuencia de corte. Por ejemplo, acá podemos decir que para frecuencias mayores, ¿no? Si tú tienes tu señal, o sea, esto de aquí puede tener una forma como esta, digamos, ¿no? Muy pequeño. Voy a hacer un poco ahorita, porque eso se va a graficar. En la gráfica lo vas a ver. Pero para hacer un mapa mental, diríamos esto. Si tu señal de entrada tiene, acá hablamos de una velación, ¿no? Una velación entre ambos. Si la velación es constante, ¿no? Tú vas a tener que esta magnitud tiene esta forma, más o menos va a tener esta forma. Ahí está. Pero a medida que la frecuencia aumenta, acá vamos a poner frecuencia, digamos así, hertz, y aquí vamos a poner la magnitud, que es el módulo de ellos dos, ¿no? V0, VI, así. Entonces, de aquí podemos decir nosotros algo. Estos son frecuencias. Cada vez se hace la frecuencia mayor. Entonces, mientras mayor se va la frecuencia, ¿dónde está? De aquí, ¿no? De aquí nomás. Acá. Mientras mayor se haga la frecuencia, entonces este valor se va a hacer más grande. Entonces la relación entre los dos se va a hacer más pequeño, mientras mayor sea la frecuencia, ¿no? Entonces, mientras menor sea la frecuencia, ¿no? Digamos la máxima ¿cuál sería? Eh, la relación máxima entre ellos sería 1, ¿no? 1. Entonces, pues, tiene que ser 0. Entonces, para la frecuencia, por ejemplo, 0, la relación es 1, ¿no? Va así. Pero a medida que las frecuencias van aumentando, entonces tú vas a ver aquí que esto está haciendo más grande y uno entre un valor eh, grande, entonces acá se va a tender a 0, ¿no? Entonces tú vas a ver que la relación entre ellos dos se va a hacer más pequeño. Vas a ver que va a ir bajando. Va a ir bajando. Y se ve por acá. Ahora, hay una frecuencia en específico acá, y es la frecuencia de corte. Frecuencia de corte. Frecuencia de corte. A partir de este punto, se dice que ya la señal se comienza a atenuar. Ese punto de aquí es el 0.71 y todo eso, de la frecuencia de corte. Es decir, quieres ver de forma gráfica, sería más o menos así. Pero eso ahorita lo voy a hacer. Vamos a dar algunos valores y vamos a ver que se va a cumplir esto. Va a tener esta forma, para este modelo de aquí. ¿Qué puedes decir de aquí? Que si tu señal de entrada, por ejemplo, tu señal de entrada tiene una frecuencia muy alta, entonces, mientras más sea la frecuencia, se va a partir de una frecuencia de corte, se va a atenuar todo lo que sea de frecuencia alta. Se va a ir a 0. Creo que se entiende ahí. Vamos a ahorita tabular. Para anotar esto, voy a pasar a la otra diapositiva para graficar esto con más detalle. Ahorita es como para un mapa mental, ¿no? ¿Anotaste? Ya, pasamos al siguiente.
Ahora sí. ¿Qué pasa con la fase? Lo que tenemos magnitud y fase, ¿no? Tenemos magnitud y fase. ¿Qué pasa con la fase? Entonces vamos a poner la fase en la frecuencia de corte. En la frecuencia de corte. Vamos a borrar esto, va a ser de color negro. La fase en la frecuencia de corte. Ya habíamos visto que es menos tangente, ¿no? O no lo hallamos. Vamos a ver acá. ¿Dónde está? ¿Llegamos a llegar a la fase? No hemos llegado a la fase todavía, ¿no? Nosotros dijimos que es el tangente, pero nada más, ¿no? Nada más. No, largo tangente, pero no llegamos todavía a la fase. Entonces vamos a llegar a la fase. Al final, lo que tienes es tú una magnitud y fase. Ambos datos vas a tener. Entonces vamos a hallar aquí la fase. Otra vez tengo que volver a escribir la versión de acá. V0 entre VI. Y esto, bueno, anteriormente la magnitud la habíamos hablado así, ¿no? Era raíz de 1, creo, raíz cuadrada de 1. Voy a poner acá mejor. 1 entre, acá sería 1 al cuadrado, más PWC, ¿no? PWC al cuadrado. Es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Esto de acá. ¿Qué pasa al otro lado? Aquí. Ya, entonces tengo esto de aquí. 1 al cuadrado más WC aquí al cuadrado. Ahí está. Ya, ahora la fase. La fase la vamos a calcular así. Es la tangente, la cotangente, ¿no? Ahora, como es una división, se vuelve resta. Entonces, aquí tenemos la tangente menos 1 aquí, la cotangente de, en este caso sería, es una resta, ¿no? Es una resta. Acá sería 0 entre 1 menos la tangente de WRC, no, entre 1, ¿no? Así. Si resuelves esto de aquí, el arco tangente de acá, te va a salir lo de aquí. Ahora, el teta de aquí, simplificando lo que está en el lado de acá, va a quedarte que es el menos tangente de menos 1 WRC. Bueno, este es un cálculo nomás. Es un cálculo nomás. Nosotros sabemos que W es 2 tipos la frecuencia, ¿no? Así, 2 tipos la frecuencia. Ya. Esto negativo más o menos que me indica que la fase va a ir hacia abajo. Va a ir hacia abajo, ¿no? La parte real y la parte imaginaria. Ya, pero ¿qué pasa con la fase? Esto solamente fue el cálculo de la fase, ¿no? Tiene esta forma. Lo puedo poner aquí. No hay acá frecuencia de corte ni nada, ¿no? Todavía no he puesto las condiciones. Esto es en modo general. Ya. Ahora, la fase para la frecuencia de corte, vamos a poner aquí. No, en esa condición, vamos a poner acá la fase ya en la frecuencia de corte. Sería igual a, vamos a poner FC, igual menos tangente, acá ponemos menos 1 por él. Luego, aquí vamos a poner RC y este W. Este W de acá, anteriormente lo habíamos hallado. Acá, miren, W es 1 entre RC, ¿no? En la frecuencia de corte, ¿no? 1 entre RC. Entonces, eso lo voy a pasar aquí. Para la frecuencia de corte, estamos hablando del radian, 1 entre RC. Entonces, ese dato yo lo voy a aprovechar y lo voy a poner aquí. Entonces, aquí voy a poner 1 entre RC. Así.
Ahora, si opero esto, me va a quedar que la frecuencia de corte, perdón, la fase en la frecuencia de corte es menos 45 grados, por negativo de aquí. Entonces, esto es otro dato más. Este es otro dato más. Así como la frecuencia de corte es 2pi, 1 entre 2pi por la frecuencia, la fase es menos 45. Eso será en la frecuencia de corte. Ahí está. O sea, digamos que en la velación, porque esta frecuencia, perdón, esta fase viene de una velación de una señal de entrada y de salida, está desfasado 45 grados. Hay un desfasaje. Ahora, ¿cómo se grafica? Vamos a poner aquí. ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se grafica? Vamos a verlo de forma visual. Eso de acá. Voy a poner acá mi gráfica. Así. Ahí está. Luego, vamos a definir acá la frecuencia de corte, de la que hemos estado hablando. Y acá vamos a poner el valor, ¿no? Muy arriba, creo. Lo voy a poner más abajo. Aquí. Menos aquí. 0.7071. Ahí está. Aquí está el punto. A partir de acá yo sé que la señal se empieza a atenuar. La máxima magnitud que hay es 1. Es 1. Entonces, a partir de ahí, vamos a aplicar así. ¿Cómo sacas el 1 y lo otro? Me estoy adelantando, me parece. Lo sacas así. Por ejemplo, eh, acá la frecuencia de corte aquí la vamos a poner como FC y acá vamos a definir un valor cualquiera. Y lo voy a poner 10 FC, digamos, 10 FC. Y así se va a ir hasta el infinito. Ya. Y acá, para este lado va a valer 0. ¿No? Va a valer 0. Entonces, yo puedo decir aquí, evaluando. Evaluando. Ahí está. Evaluando, yo tengo que para el, acá, lo estoy poniendo en variante. Para W0, la relación de la magnitud, mejor dicho, es igual, ¿a qué es igual eso? Si W0, si W0 aquí, se va esto, ¿no? Entonces queda 1. Ya sería 1. Ahí está. Queda como 1. Ahora, para la frecuencia de corte, sabemos que es este valor. ¿No? Es este valor. 1 es para la frecuencia 0, luego va bajando, llega hasta acá. Luego para 10 FC, por ejemplo. Ya ponemos aquí, ¿no? Para 10, voy a poner aquí BWC, para simplificar el cálculo. Esto sería igual a 1 entre RC, ¿no? 10 RC. Porque es 1 entre 10 FC, por esto, ¿no? Estamos en 10 veces FC. Entonces sería 1 entre FC, ¿no? 1 entre FC. Pero contar por 10, el 10 va arriba. ¿No? El 10 va arriba. El 10 va arriba. Aquí. Ahí está. Y ya operando eso, vamos a operar eso de ahí. Así. Queda 1 entre, vamos a poner acá, como está muy, muy abajo. Vamos a ir al lado derecho más. Esto acá es igual a, operando, ¿no? Con este valor, tendría que la relación de la salida y entrada, o sea, la magnitud, tendría este valor. Bueno, por acá sería 10 entre RC. Ese es el valor de W. Ese es solamente el W por el RC, ¿no? Y todo eso al cuadrado. Ya. Todo eso sale 10.
10, 11, ¿no? 1 entre raíz de 11. ¿Cuánto sale eso? A ver, se va, no, 100, ¿no? Sería 100. 1 entre 101, ¿no? 1 entre 101. Ya. Eso sale, más o menos, sale 0.099. Aproximadamente 0.099. ¿Qué significa eso? Que para este valor de frecuencia ya un poco elevado, la señal está disminuyendo, ¿no? Pero lo que disminuye no es la señal, es la relación entre la salida y la entrada, es la magnitud, ¿no? Está disminuyendo. Y mientras, digamos aquí, pongamos, ¿no? para, digamos, un W que es infinito, entonces tendrías esto de aquí, ¿no? Tendrías, si empezamos acá, 1 entre infinito, ¿no? Y eso es 0. Entonces, tiende a 0, ¿no? Tiende a 0. Tiende a 0. Ahora, lo que has construido aquí es un filtro pasabajo. Filtro pasabajo. ¿Por qué? Porque todas las señales que están o son menores a la frecuencia de corte no son atenuadas. Si no son atenuadas, significa que está pasando, no está pasando. Entonces, hay una pequeña atenuación. Recuerda que esto de aquí, todo esto de aquí se representa mediante un sistema como este. ¿Sí? Y esto es la señal de entrada, ¿no? Y señal de salida. Vamos a poner, este es el VI y este es el VO. La relación entre ellos dos, se da a través de, de este sistema, ¿no? Solo porque está entrando a este sistema de aquí. Si este sistema fuera diferente, entonces la salida de ambas es diferente. Pero para este caso, donde tenemos voy a dibujar mejor, una resistencia y condensador, vas a tener ese comportamiento. Resistencia y condensador. Así. Ya, entonces, con respecto al filtro pasabajo RC, es así. Y todavía nos falta graficar la fase. Nos falta graficar la fase. Eso en un momento lo vamos a demostrar en un software de simulación, que efectivamente todo eso de ahí que estamos viendo es correcto. Y vamos a insertar una señal a ver si se atenúa, ¿no? A ver si se atenúa. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Eso está bien complicado. Te voy a dar unos minutitos, unos 2 minutos, 3 minutos para que lo puedan anotar. Y vemos el gráfico de la fase. Creo que hasta ahí nomás sería, de ahí pasamos a la simulación. Bueno, les mostraré los filtros también activos. Esto es un filtro pasivo, no es un filtro RC. RC pasivo. Vamos a poner aquí. Pero en sí, acá están los fundamentos ya de casi todo lo que viene. Es de nuestro sistema. Es de nuestro sistema. ¿Qué pasa si cambias la ubicación del condensador y lo pones arriba y la resistencia lo pones abajo? Entonces ahí tienes que volver a resolver, ¿no? Y vas a volver a graficar y te vas a dar cuenta que va a tener otra forma diferente. Va a tener otra forma diferente. La forma que va a tener va a ser más o menos así. Así. ¿Y eso qué significa? También tiene su interpretación. Ahora lo vamos a ver en un momento. Por ahora estamos en este punto de aquí. El circuito MC, resistencia condensador. Hasta ahí están bien. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Están perdidos? ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro?
Está claro, ¿no? Este es un filtro RC pasa abajo de primer orden. Ha salido ahí. También para la fase también puedes igual dar los valores, ¿no? Por ejemplo, a ver, en un momento va a cambiar a la otra diapositiva, anotas, para hacer la fase. Pasamos a la implementación en la simulación. Continuamos entonces acá. Ahora, para la fase. Anteriormente mostré que la fase iba hacia abajo, ¿no? Iba hacia abajo, estaba así. Está viendo hacia abajo. Entonces, voy a graficar tomando esa referencia. Por aquí. Así. Ya. Vamos a poner aquí ángulo. Ángulo. Para la frecuencia de corte, estamos hablando de que vale menos 45, ¿no? Menos 45. Lo hemos calculado aquí, ¿no? Aquí está, menos 45. Aquí está. Ahora, vamos a poner aquí igual. Acá ponemos 10 veces la frecuencia de corte y acá vamos a poner un valor infinito. No, infinito. Acá voy a ver esta cabecita. Poner por acá abajo. Ya. Bueno, necesitamos nuestra relación, ¿no? La relación era esta, ¿no? Menos tangente de menos 1, WRC. Cuando era la frecuencia de corte, este W era RC, entonces se iba, quedaba 1, eso era menos 45. Pero si evaluamos para otros valores, ¿cómo es la gráfica? Vamos a poner aquí. Para, por ejemplo, W 0. Entonces, ponemos aquí, para W0, 0, ¿no? Vamos a poner por acá. Ya ponemos aquí, ¿no? El teta es menos tangente de menos 1 de 0. Esto es 0. Algo que tangente de 0 es 0. Voy a quitarle sus prepos. Ahí está, para 0. Ahora, para la, para la, para la frecuencia de corte, dijimos que es 1 entre RC, ¿no? Entonces ahí me salía que el teta era menos 45. Hice un salto, entonces acá sí 1 más 1 que va a ir así. No, va a ir así. Luego, ¿qué más? Para el 10 FC, entonces ponemos aquí. Acá vamos a poner una flechita. Tenemos acá la frecuencia, digamos que sea, a ver, esto sería, como es la frecuencia de corte, estamos aquí, ¿no? Esto es igual a 1 entre RC, entonces, si, a ver, vamos a acomodar esto, entonces, si es 10 veces, sería 10, bueno, 10, entonces aquí voy a poner 10 entre RC nomás, 10, me está complicando. Ahí está, 10 entre RC. Ya, entonces eso de aquí lo vamos a operar. Teta es igual ¿a qué es igual? A menos tangente, o arco tangente, ¿no? Arco tangente de, y acá vamos a abrir esto, es W, que es 10 entre RC, así, por RC. Esto se va y vamos a hallar con calculadora, obviamente calculadora, voy a hallar ese valor.
Ya lo llevo. Hay un signo negativo aquí. Menos 84.29, más o menos. Entonces, ese punto, ese ángulo lo tengo que poner por aquí. Aquí lo pongo. Menos 84.13, digamos, ¿no? Punto 3. Vamos a redondear ahí. Aquí voy a poner punto 3, aproximadamente. Punto 3. Así. Entonces, seguimos aquí avanzando y estamos, he puesto otro color. Seguimos avanzando y llegamos hasta acá. Ya, hasta acá. Ahora para infinito, el otro. Tenemos en este caso, W es igual a infinito, entonces tendrías que el teta sería menos tangente a la menos 1, arco tangente, mejor dicho, de infinito. ¿Esto cuánto vale? Vale menos 90, ¿no? Menos 90, aproximadamente, ¿no? Tiene menos 90. Entonces aquí vamos a poner menos 90, entonces va a ir para allá. Y ahí va a quedar, ¿no? Tiende a eso. Ya, entonces, esto sería la gráfica de la fase. Cuando trabajes o grafiques el diagrama, por ejemplo, de Bode, vas a ver que te muestra las gráficas así, como está acá y como está ahí abajo, ¿no? Te va a mostrar así. Es por esto, ¿no? Entonces, a mano lo puedes calcular aquí. Ahora, en un software de simulación, vamos a ver, tenemos que ver que eso en realidad se cumpla, ¿no? Se cumpla. Yo tengo Proteus y bueno, Proteus también es una herramienta que, si bien tiene sus limitaciones, para algunas cosas básicas se puede trabajar. ¿No? Hay otras herramientas también que pueden simular a un nivel, digamos, más próximo a lo real, pero Proteus creo que puede ser suficiente para validar lo que acabamos de hacer. ¿Te anotas esto? Ya tendríamos ahí la gráfica de la fase. Ya con la teoría acá, la siguiente sesión, cuando toquemos el tema de los filtros, ya va a estar un poco más consolidado la parte de qué es la frecuencia de corte, por qué es así, por qué la gráfica tiene esta forma del pasabajo, y de ahí nomás vas a deducir el pasalto y el pasabanda, y todo eso deriva del pasabajo, todo deriva de ahí. ¿Notaste? Voy a ir a Proteus. Voy a tomar una resistencia aquí. Voy a tomar un capacitor aquí. La pregunta es, la pregunta es, eh, si yo quisiera, por ejemplo, ya tengo estos datos, ¿no? Tengo estos datos y ya. Yo tengo, digamos, una señal que está viniendo una señal así, de una frecuencia X. Y esa señal, vamos a hacerlo más chiquito, estoy viendo una señal de una frecuencia X, así. Ahí está. Y yo tengo acá mi filtro, ¿no? Tengo mi filtro. Es un filtro pasabajo, RC, de primer orden. Entonces, es como el que hemos visto. Ya, ahí está. Si yo, digamos, que tengo esta señal y esta señal yo no quiero que pase, yo no quiero yo lo quiero que mejor es que se atenúe aquí, que se atenúe, que se haga cero, porque eso es lo que pasa cuando las frecuencias son muy altas, pero esa señal se empieza a hacer cero a partir de una frecuencia que yo voy a establecer, ¿no? A partir de la frecuencia de cortes se empieza a atenuar. Entonces, eso de ahí, acá. Entonces, eso de ahí lo voy a definir aquí. Ya. Yo quiero que, digamos, esta señal sea de una frecuencia, vamos a poner un valor cualquiera y luego lo podemos cambiar.
por ejemplo, sea de 10 kilohertz, 10 kilohertz. ¿Ya? Y yo lo que quiero es que una señal de 10 kilohertz no pase, o sea, lo, lo atenúe, lo atenúe. A veces puedes tener tú, y eso es muy seguido, tú puedes tener una señal que sea la suma de dos señales. Así. Entonces acá tú vas a tener dos señales que están sumadas, una de una frecuencia eh, mayor y otra de una frecuencia o de alta frecuencia. Entonces la idea del filtro es que la señal de alta frecuencia que se ha metido aquí pase a través del filtro y no pase a través del filtro, ¿no? Quizás que exageré un poco, podemos tener algo como esto. Algo así. Ahí está. Entonces acá tienes dos señales que se han sumado. Una de una frecuencia, digamos, más baja y otra de una frecuencia alta. Se han sumado. Entonces tú lo que haces es un filtro para dejar pasar solamente la señal que tenga una frecuencia baja. Ese es el filtro pasa bajo. Ahora yo lo voy a aplicar solamente con una señal, ¿no? Luego ya se puede aplicar esto incluso por ejemplo, con un microcontrolador. Podemos generar ruido y luego filtrar ese ruido. Este es ruido. Entonces tengo mi señal acá que es de 10 kHz. Lo que yo quiero es que esta señal no pase a mi sistema. Entonces pongo ahí un filtro como este. Entonces la frecuencia de corte va a ser 10 kHz. Entonces si la frecuencia de corte es 10 kHz, yo quiero diseñar el filtro va a tener esta forma. Estamos ya en la parte de diseño. De diseño. Tiene esta forma mi filtro. Lo estoy dibujando aquí un poquito. La resistencia y el capacitor. Así. Esta es mi salida y esta es mi entrada, ¿no? Entonces, yo sé que el filtro pasa abajo tiene esa forma, el EBC, el más básico. Y también sé que mi frecuencia de corte tiene que ser 10 kHz, porque esa señal es la que no quiero dejar pasar. A partir de ahí, todo lo que sea de 10 kHz para arriba lo va a atenuar. No es la idea del filtro. Como vimos aquí, a partir de esa frecuencia más alta ya no va a pasar. Entonces, bueno, aquí una cosa más para detallar es que la respuesta al filtro ideal debería ser así. La gráfica ideal debería ser así. ¿No lo he puesto aquí? Debería ser así. Tiene la señal que está yendo así y a partir de la frecuencia de corte se debe atenuar y luego continuar. Esto es un filtro ideal. No se da en la vida real. En la vida real no vas a encontrar esto, pero es un ideal. Lo ideal sería que pase, pero no pasa, ¿no? No pasa. Entonces, y retomando aquí. Tienes tu señal de entrada y tu señal de salida. ¿Ya? Quieres diseñar tu filtro para una frecuencia de corte de 10 kHz. O sea, quieres que todas las señales de frecuencia mayores a esa no pasen a través de o a tu sistema, ¿no? ¿Qué valores de resistencia y condensador tengo que elegir? Porque aquí hay una resistencia y aquí hay un condensador. ¿Qué valores elijo? Entonces, esto ya es la parte de diseño. Cuando se trabaja con filtros digitales, también hay un método de las ventanas y hay parámetros que te dan para calcular los valores. En este caso son coeficientes. O sea, al momento, quizás más complicado sea el tema del diseño, pero no es tanto complicado, sino solamente es cuestión de criterio. Por ejemplo, aquí, tú sabes que la frecuencia de corte, y esto sale rapidito, es 1 entre 2 pi por R por C. O sea, todo lo que hemos hecho anteriormente solamente para tener eh, una base o como para explicar por qué es esto así. ¿Por qué es esto así? Ya lo hemos demostrado, ¿no? Lo voy a dar un poquito más esto. En la parte de diseño ya es mucho más simple, digamos. Ya vamos a pasar a la parte demostrativa. Entonces, tienes 1 entre 2 pi por RC. Ahora, yo sé que la frecuencia de corte es 10 kHz. 10 kHz. Voy a poner acá, voy a poner 10 por 10 al cubo, así. Ahí está. ¿No? 10 por 10 al cubo. Entonces, aquí
entra ya a tallar criterios. R y C. Así. Por ejemplo, tú tienes que saber qué valor de resistencia y condensador tienes que poner. Ahora, si acá, tú tienes que definir los valores. Si es que, por ejemplo, defines el valor de la resistencia primero, entonces tú le dices, yo voy a utilizar una resistencia, por ejemplo, no sé, de 5K. Entonces, operas todo esto y te va a salir un valor para el capacitor, ¿no? Te va a salir un valor para el capacitor. Ese valor del capacitor tú lo vas a buscar en Paruro, acá en Perú, ¿no? Paruro o en cualquier otro lugar y no lo vas a encontrar. Porque los valores del capacitor los comerciales son un poquito más limitados. Lo ideal es que primero definas el valor del capacitor, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí 10 nanofaradios, digamos. 10 nanofaradios. Defines esto de acá. Defines 10 nanofaradios. eh, ¿Así? Entonces, defines 10 nanofaradios, tú resuelves esto y te va a salir el valor de la resistencia que tienes que utilizar. ¿Cuánto es ese valor? Habría que multiplicar, ¿no? 10 nano, multiplicas, ya. Te va a salir un valor. Vamos a ponerle un valor, no sé. O lo operamos. Ya, me sale aproximando 6.2 o 10 a la menos 5, ¿no? 10 a la menos 5. Más o menos es ¿cuántos? 600K, algo así, ¿no? 600K. Estamos en aquinomios. Te sale este valor. Ahí está. A ver, sería la 5. Un momento. Sí, ¿no? Sí. Este valor es muy pequeño. Entonces, yo lo que podría hacer es cambiar el valor del capacitor. Puedo cambiar el valor del capacitor y hacerlo un poquito más, a ver, más grande para encontrar un valor de acuerdo al ejemplo que tengo aquí. Ya. Pero a lo que voy aquí es que lo ideal es primero definir el valor del capacitor, no defines un valor del capacitor y luego te va a salir de acuerdo a eso el valor de la resistencia. Y ambos tienen que ser valores comerciales, ¿no? O sea, algo que puedes encontrar en la tienda. No puedes ponerle cualquier valor en realidad. Entonces, voy a acá, porque mis cálculos están al azar en realidad. Están al azar. Voy acá a definir más los pasos. Primero, definimos el valor eh, digamos, del capacitor, ¿no? Y segundo, de la resistencia. Ahora vamos a hacer un cálculo digamos, más real. Hasta ahí lo anotas. Voy a abrir ahorita Proteus. Si tienes Proteus, intenta abrirlo para hacer la simulación. Incluso hablando de los cálculos, voy a poner aquí, se llama, parece que hay algunas páginas por aquí. Hay calculadora por acá. Por ejemplo, aquí podemos calcular esto. Vamos a buscar otra página por acá. Que puede ser útil, ¿no? Vamos aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí está. La frecuencia de corte, digamos que yo quiero que sea, no sé, ¿cuánto le ponemos? La frecuencia de corte. Puede tener cualquier valor. Voy a poner aquí, por ejemplo, eh, no sé, hercios, voy a poner en kilohertz. Voy a poner en hercios. Ya, voy a poner 1000, ¿no? Es para 1 kilohertz.
kilohertz. Ya, el valor del capacitor, vamos a poner acá un valor, por ejemplo, de 100 nanofaradios, y ahí me sale el valor de la resistencia. El valor de la resistencia que necesito es 1.59 kiloohmios. Tengo acá, ¿no? Se puede calcularlo también con lo que te di aquí, te va a salir igual. Ahora sí le di un valor de capacitor un poquito más grande. Entonces, eso yo lo voy a anotar, ¿no? Lo voy a anotar. Tengo aquí la frecuencia de corte, le he definido 1 kilohertz. Vamos acá a ponerlo. Aquí le he puesto la frecuencia de corte 1 por 10 al cubo, ¿no? Luego definí el valor del capacitor. Definía, ¿cuánto le puse? 100, creo, ¿no? 100 nanofaradios. 100 nanofaradios. Y acá el valor del resistor me sale 1.59K. 1.59K. Así. Aquí está. Tengo esos valores. Tengo esos valores de ahí. Así que vamos a poner hertz. 1 kilohertz o 10 al cubo hertz. Así. Ya, entonces tengo esos valores. Si lo operas, debe salir, ¿no? Debe salir eso de ahí. ¿Sale o no sale? Sí sale, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, sí, no, sí sale. Sube, este pasa al otro lado, esto baja, ya salió resistencia este valor. Ahora, aquí en Proteus, recién con los valores de la frecuencia de corte definida, vamos a construir nuestro filtro y vamos a ver el diagrama también. Voy a unir él con él, busco mi izquierda, voy a ampliar un poco más. Así, para acá. Y acá puedo poner una señal cualquiera. Por ejemplo, vamos a buscar aquí el seno. Así, ya está. Nuestra resistencia es de 10K. Aquí, ¿cuánto es? 1.59, ¿no? O sea, voy a poner 1.6. No siempre vas a encontrar los valores exactos. No siempre los valores son exactos. Puede que busques y no encuentres 1.6 y no encuentres 2. Puede pasar eso. Y acá es 100 nanofaradios. Voy a poner 100 nanofaradios. Ahí está. Ya. Ahora, ¿cómo sacamos lo que mostramos hace un momento? Esto de aquí. Tienes por aquí sistemas para hacer ese tipo de análisis. Creo que es este de la frecuencia. Ahí está. Defines, vamos a definir aquí unos puntos. Por ejemplo, como esto de aquí, es la respuesta, estamos en frecuencia, ¿no? Estamos en frecuencia, pero es de acuerdo a una relación de la señal de entrada, no, de la salida entre la entrada, ¿no? Salida entre la entrada. Tiene una relación, entonces eso tenemos que hallar, ¿no? Cuando vamos a trabajar aquí en Proteus, Proteus, entonces, he seleccionado en frecuencia y voy a hacer clic acá y suelto. Ahí está. Ahí está. Entonces tengo aquí ya digamos que este panel.
Luego voy a añadir aquí puntas de prueba. Aquí tengo para voltaje. Voy a tomar aquí un punto. Bueno, se llama C1. C1. Puedo cambiar el nombre aquí. VO, ¿no? De salida. Ahí está. Ahora voy a hacer clic acá y voy a arrastrar esto aquí. Ahí está. Lo he arrastrado acá. Con una razón. Con una razón. Voy a hacer ahorita doble clic y acá yo puedo, a través de este diagrama de aquí, puedo definir acá. Acá en esta referencia lo que voy a hacer es, recuerdo que este panel de acá me va a mostrar la respuesta en frecuencia, pero tiene que haber una relación. Entonces va a ser la relación de la salida, ¿no? Vamos a ver aquí no, de la salida entre la entrada. Entonces aquí tengo ahorita definido la salida, lo muestro acá, pero respecto a quién, a la entrada de R1, ¿no? A ver, R1 de aquí. Este R1,1 respecto a eso. Ahí está. Ya. El rango de frecuencias va a ser desde 10 Hz hasta un MHz. Creo que eso nada más sería. Voy a verificar. Esta es la referencia de la entrada. Voy a poner aquí OK. Ya le puse OK. Ya. Ahora, lo que voy a hacer, espero que unos compañeros estén siguiendo. Voy a hacer acá, me parece que es barra espaciadora. Ahí está. Me acaba de mostrar, ¿no? Hice clic, barra espaciadora y me mostró esto de aquí. Esto aquí es la respuesta en frecuencia de nuestro circuito, ¿no? Todavía no hay señal de entrada o señal de salida, sino solamente la respuesta en frecuencia. Y de aquí nosotros podemos ver cuánto definimos nosotros nuestra frecuencia de corte. Fue un kilohertz, ¿no? Un kilohertz. Entonces, esa caída de más o menos, creo que acá tenemos un lapicito, de más o menos, acá está, de más o menos, si lo pasas ese 0,77 y todo, o 70% a decibelios, te va a salir -3. No lo conviertes nomás. Entonces, más o menos que esto para acá, ¿no? Por acá, mira, no es acá, esta es la mitad, sería por aquí. Por aquí, y bajamos acá, y aquí está, ¿no? Está a un kilohertz. Acá está la frecuencia de corte. A -3 dB tienes, ya a partir de ahí, la atenuación se va dando. La respuesta es lenta, pero sí hay una atenuación. Entonces, todas las señales que estén en este rango de frecuencias están siendo atenuadas poco a poco, poco a poco. O sea que a medida que yo la señal de entrada va incrementando su frecuencia, entonces se va eh, reduciendo, se va atenuando, se va atenuando. Se va haciendo más lineal hasta que se pone cero. No sé si se entendió esa parte, me confirman si es que se comprendió, sino para repetir. Es un kilohertz lo que habíamos calculado. Ahora, nomás habría que ver si este valor 1,6 es comercial, ¿no? Por lo general, no encuentras valores exactos. Exacto, no vas a encontrar. Vas a encontrar un aproximado. Tal vez 1,6 no, pero sí 1,5, ¿no? No sé si será comercial. Entonces vas a buscar ahí, ¿no? Vas a buscar 1K2, bueno, compañero. Vas a encontrar ahí un aproximado. Entonces, esto es un ejemplo básico
de lo que es el diseño de un filtro pasabajo, ¿no? De un filtro pasabajo. Ahora vamos a vamos a poner una señal de entrada y vamos a ver que, bueno, tiene que atenuarse, ¿no? Posiblemente sea muy lento la respuesta, ¿no? Porque este es un filtro básico de primer orden. Puedes buscar cómo es el filtro de segundo orden. Por lo general, ya hay topologías, ya. Como digo, ya hay esquemas para cada orden de cada filtro y para los tipos también, ¿no? De modelamiento que existen. Las ventajas y desventajas quizás que haya en un filtro analógico como este, es que si lo implementas a nivel de hardware en una tarjeta electrónica, va a pasar que digamos, vas a digamos, invertir o implementar de forma física esos componentes. También existen los filtros digitales. También existen los filtros digitales, ellos son definidos ya a nivel de software. Hay algunos micros que tienen periféricos para poder hacer ese tipo de cálculos internamente, como los, por ejemplo, de DSPIC. Voy acá borrar mis dibujos. La fase también la puedes calcular, ¿no? La fase también te va a mostrar. Puedes visualizar todos los parámetros que quieras. Esto es lo que se ha definido aquí, en los cálculos. Ha salido aquí también. Se ha validado. Ahora podemos nosotros, vamos a minimizar eso un poquito. No tenemos osciloscopio, pero podemos, o generador de señales, pero podríamos nosotros hacer la prueba con uno aquí. Vamos a poner generador de señales. Este. Vamos a utilizar este de aquí. Moveremos todo lo que está acá al lado derecho y aquí, así. Y vamos a buscar un osciloscopio. Y vamos a poner por acá. Y ahora, voy a unir esto. Voy a quitar esta entradita y lo voy a unir con lo de aquí. Y así. Voy a buscar una tierra. Voy a poner por acá. Particularmente no uso mucho Proteus. Suelo implementarlo más en físico. Pero ahora vamos a ver si es que llega a salir lo que está calculado, ¿no? En teoría debería salir. Ahora, ya. Esto va a generar una señal de entrada, ¿no? Va a generar una señal de entrada. Cuando le dé play aquí, me va a mostrar un panel donde voy a poder variar la frecuencia de la señal de entrada. Si quieres hacer pruebas de PDS, vas a requerir un generador de señales. Generador de señales. Voy a retroceder aquí un poco más esto también. Voy a poner generador de señales. Voy a poner Arduino, la palabra clave siempre. Hay un modulito. No recuerdo cómo se llama ese modulito, pero si no tienes muchos recursos, señales DCO. No recuerdo su código, pero es uno de color rojo, ¿no? Está este. Puedes utilizar esto de aquí. Este generadorcito creo que está a 30 soles, creo. 30 soles. Y compras una de ellas para que hagas tus pruebas ahí. Y un osciloscopio también chiquito, ¿no? DSO. Sabemos que eso es caro, ¿no? Y ahora como el tema de las universidades que están cerradas y el acceso al laboratorio también es un poco complicado. También te puedes importar. Esto creo que está algo de 30 soles o 35 soles si lo traes de afuera. Entonces, esos dos equipos son los que estoy ahorita mostrando, ¿no? Este es el generador y este es el osciloscopio. Aquí yo puedo ver la forma de la onda. Voy a poner aquí. Ahí está. Ahora voy a dar play. Vamos a dar play. Ya bueno, ya salieron ahí dos cositas. Ahí está. En el lado, izquierdo vamos a ver la señal, la frecuencia, está aquí.
Voy acá a cambiar esto. Voy a acomodar un poco. Voy a acomodar un poco esto. Vamos a acomodar. Ahí está. Ya, esta es la señal de entrada, ¿no? La amplitud es un voltio de amplitud, ¿ya? Y la frecuencia es de 1 Hz. Obviamente que no se va a atenuar, ¿no? Porque eso está por debajo de la frecuencia de cobre. Pero vamos a elevar un poco más, a ver, voy a subir a 10 kHz. Miren, para esa frecuencia alta se ha atenuado. Hay una línea continua. No ha pasado esa señal. Vamos a bajar un poco más a 10 Hz. Ahí está. Y ahí tengo mi señal, o sea, la frecuencia ha aumentado respecto a la anterior que era de 1. Aumenta la frecuencia y la señal sigue pasando, ¿no? Acá esto está en frecuencia, en alta frecuencia. Pero si ya me paso de la frecuencia de corte, que es 1 kHz, le pongo a 10, miren, ya no pasa la señal. Ya no pasa la señal. Porque estoy por encima de la frecuencia de corte, ¿no? Y es lo que salía aquí, ¿no? En teoría, si te pasas de la frecuencia de corte, tu señal, de la relación que hay entre la entrada y la salida, se va haciendo más pequeña, se atenúa y ya se hace cero. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, si entra una señal de 10 kHz, no va a pasar. Pero si entra una señal de por debajo de la frecuencia de corte, sí vas a pasar, ¿no? Porque esta gráfica de aquí, o si no has visto todavía aún esto, es lo que está saliendo por acá, calculando, ¿no? Ahí con nuestro diagrama acá y la señal generada. El microcontrolador PIC de la nueva familia tiene un módulo para hacer filtros pasabajos a neutro. Entonces, ¿qué tienes que definir tú en tu filtro? La frecuencia de codo. No tienes que definir eso. Y ya, entonces a nivel de registros puedes configurar el microcontrolador para que haga el filtrado, es un filtro pasabajo el que tiene, y tiene este mismo comportamiento. O sea, vas a esperar que salga algo como esto para ese micro. Vamos a mostrar por aquí. Acá dice, vamos a ver el modo encuentro. No pasa. Tienes una forma de establecer un filtro pasabajo en la lectura del ADC. Entonces, aquí te da la documentación para que puedas trabajar de esa manera, ¿no? Acá te dice, aquí hay una relación para sacar la frecuencia de cobre. Y acá te da los parámetros, ¿no? A menos 3 decibelios es la frecuencia de cobre. O sea, es el 70%, pero en decibelios. Lo operas nomás, pero lo conviertes a 10. Entonces, aquí te da incluso también, acá te habla de la frecuencia Nikes, eso ya es otro tema, no hemos visto todavía eso. Pero aquí te da los parámetros, ¿no? Con la teoría, por ejemplo, que acabamos de ver, en la siguiente sesión podemos ya configurar a nivel de registro este filtro de aquí y luego visualizarlo en el Data Visualizer que tiene que viene de Microsoft. Acá habría que generar nomás con un generador de señales o con el DAC del PIC, una señal de tal frecuencia y lo filtramos. Sería la idea ahí. O sea, menos 3 decibelios te habla de la frecuencia de cobre. Aquí, ¿dónde está? En Proteus, ahí hemos visto eso. Está no sabía exactamente lo que decía, pues les comenté, ¿no? Más o menos es por aquí. Cuando tú proyectas el 1 kHz, te hace menos 3 dB. Ese es 70%. Menos 3 dB. Ahí está. Ganancia está haciendo negativa, ¿no? Está atenuando, significa. Está atenuando. ¿Hay alguna duda, consulta respecto a esto? ¿Está claro? ¿Algún comentario? ¿Tienen Proteus? Voy a mostrarles ya las topologías de los demás tipos de filtros. Este solamente es para el pasabajo. Los demás tienen su propia topología, pero tampoco es complicado. Voy a detener. Ahí está. Ya validamos esto. Vamos a ir aquí. De nuevo. Estamos acá.
Acá se quedó una manchita de... Continuamos aquí entonces. Hemos visto ese filtro, vamos a dividirlo aquí mejor, como filtro pasivo. Filtro pasivo pasabajos. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de acá. Lo que hemos visto. Así. Resistencia condensador. SVC. También puede haber acá inductores. Eso ya quedaría para que puedas investigar. Acá es entrada y acá es salida. Ya. Pero también hay filtros activos. Pasa abajo. Para abajo, dice. Pasa abajo. ¿Cómo es un filtro activo pasa abajo? Es parecido a este. Vamos a dibujar igual aquí. El R. Luego ponemos aquí el capacitor a tierra, ¿no? A tierra, así. Tiene la señal de entrada. Y acá. La diferencia que hay es que tienes aquí una etapa más. Estamos hablando que se incluye una etapa de amplificación aquí. Entonces vamos a poner aquí. Esa etapa la voy a poner por separado. O sea, puedes de alguna manera eh, amplificar la señal. Vamos a ir acá. Vamos a poner, hay varias configuraciones. Voy a poner la configuración no inversor. Entonces la voy a poner en el más. Luego aquí voy a poner el menos. Y acá voy a poner así. Un valor de R1. Acá. Luego a partir de este punto voy a poner el R2. Así. Y acá está la salida. VS. VS. Aquí lo voy a poner a tierra. Esto, por ejemplo, se comporta igual que el anterior. Se comporta igual. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a través de este eh, op-amp vas a poder de alguna manera manejar la, la, la ganancia, ¿no? Vas a poder manejar eso. Y la gráfica es la misma. Tú lo operas. ¿Cuál es la diferencia aquí? Hay resistencias y condensadores. No, perdón, hay resistencia nomás arriba. Pero eso solamente va a influir en la amplitud. Pero lo que viene a ser la atenuación o el filtrado se hace siempre a partir de frecuencia. Entonces solamente ahí influye el capacitor. Entonces voy a poner aquí, digamos que la señal. Ya. Ahora aquí voy a poner una relación, ya sería para que puedas averiguar. Tú sabes que aquí en este punto es el voltaje del capacitor, ¿no? Es el voltaje del capacitor. Y acá, por ejemplo, sabemos que hay una impedancia muy alta, ¿no? Aquí prácticamente no hay pasa corriente. Entonces, la tensión de aquí y aquí se dice que es la misma, se puede poner una A, VA. Yo puedo decir que VA es igual al voltaje del capacitor. A partir de ahí, como la salida está en la etapa de arriba, yo puedo aplicar aquí mallitas, ¿no? Aplico mallas y me va a salir algo como esto. SVS va a ser igual a, va a salir 1, 1 más R2 entre R1 por VDA. Pero VDA es VDC. Es VDC. VDA es VDC. Vas a tener para un filtro activo algo como esto. Y la frecuencia de corte, aquí, a ver, acá, de acá nomás puede salir. Tú sabes que aquí el voltaje del capacitor va a ser
la corriente que pasa por ahí. No lo voy a poner porque si no voy a llenarme de cálculo. Pero puedes hallar ahí. Puedes hallar eso. Puedes hallar eso de ahí. La relación. Aquí tú vas a tener que, igual, acá está. La lactancia va a ser igual, la capacitiva, 2pi entre Fc, ¿no? 2pi entre Fc. Así. Es lo que anteriormente se vio. ¿Dónde está? Bueno, eso, así, ¿no? Es JWC. Ahí está. Estoy poniendo así. No, no sé si lo he puesto aquí. Acá, ¿no? Este es. 1 entre WC, pero W es 2pi por R. Entonces, es W. Acá está, ¿no? 2pi por F. Entonces ya reemplazando me sale 2pi F. Sí. No le he puesto ahí el simbolito del negativo. Pero igual, hasta aquí, igual, tu frecuencia de corte para este tipo de filtros va a ser lo mismo. Puedes hacer el mismo procedimiento que he hecho y te va a salir que es 2pi F, sería 2pi RC. 2pi RC. Para ambos casos, la frecuencia de corte va a ser la misma. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú? Definir los valores nomás de resistencias y el otro del capacitor, ¿no? Como sabes, la de acá abajo te va a filtrar y lo de acá arriba va a definir tu ganancia. Así como hay filtros pasivos, también hay un filtros, bueno, que hicimos con pasivo, pero pasa alta. El pasa alta también ya quedará para que lo puedas demostrar. Tiene esta forma de aquí. R, y así. Voy a poner V0, aquí voy a poner un C, y aquí voy a poner VI. Ha cambiado el orden de los componentes, pero bueno, y también la respuesta también va a ser diferente. Vas a tener más o menos, la respuesta te va a ser algo así. Voy a graficar aquí. Y vas a ver esto en libros incluso. Va a ser algo así. Se viene por acá y es al revés. La frecuencia de corte va a estar por aquí. Y aquí está igual, ¿no? El 0.7 y algo más. Y luego se va a ir por acá. Con igual 1. Es parecido al anterior, solo que en este caso las frecuencias que se van o las señales de frecuencias bajas son las que se van a atenuar y las señales de frecuencias altas son las que van a pasar cuando cambie la configuración. Lo puedes demostrar, sería bueno si lo demuestras, si lo tienes ahí como resumen en un cuaderno o algo así, también para este tipo de filtro de aquí. Con el mismo procedimiento que hice anteriormente, se demuestra también para esto que es lo mismo. Y los filtros activos, pasa alta, ¿no? Pasa alta también tiene el mismo principio. Tenemos nuestro capacitor, tenemos aquí la resistencia, estoy dibujando nomás lo que está a la izquierda, el VI, aquí tenemos la tierrita, de ahí acá tenemos ya la otra etapa, ¿no? La otra etapa. Más, menos, así. Y luego aquí ponemos la misma configuración, el no inversor. Lo definimos así. La resistencia, la teorita, y acá voy a poner R1 y R2. Y acá tienes tu VDS. Y aplica lo mismo que los de arriba. Igual la frecuencia de corte para todos ellos es esta, 1 entre 2pi por RC. ¿No? Es para todos ellos la misma frecuencia de corte. Y así vas a encontrar también filtros. Ahora, la respuesta también es la misma. La respuesta también es la misma.
Vas a encontrar así filtros pasivos, activos, pasa baja, pasa alto, pasa banda, rechaza banda. Vas a encontrar así. Hay algunos especiales y aquí te lo voy a dejar como para que averigües. Es por ejemplo, los filtro de nodes. Tiene una versión RC también, este filtro. Este es para que puedas investigar. Lo utilizan, por ejemplo, para señales SG, ¿no? Cuando pones un dispositivo de ese tipo, a veces señales que son múltiplos de la, de la señal de la red eléctrica se infiltran en el circuito y entonces para eso se utiliza un filtro, en este caso es rechazado. Sería un filtro que rechaza una banda, ¿no? Una banda, en este caso sería mm, la de 60 Hz, que es de la red eléctrica. Si tienes un equipo, por ejemplo, biomédico, acá hay uno, por ejemplo, no sé si esto está en el temario, lo vamos a poner por aquí. AD8232. Por ejemplo, este módulo de acá. Este módulo de aquí es para electrocardiograma. Para que tú puedas trabajar con esto, se recomienda que tu dispositivo tenga baterías o esté independizado de la red eléctrica, porque hay señales que son múltiplos de la señal de la red eléctrica, 60 Hz, que se infiltran en el circuito y generan ruido. O sea, tu señal que debe tener esta forma, otras señales que se han metido. Cuando se mete o se suma una señal o un ruido, entonces no te sale exactamente igual a esto. Este modulito ya tiene un filtro de ese tipo integrado. O sea, hay módulos que ya tienen esos filtros, tienen toda una etapa de preamplificación, filtrado y amplificación, si es que lo requiere, estos módulos de aquí. Pero sí, cuando vas a trabajar con esto, vas a requerir hacer o diseñar filtros. Acá se le ponen unos electrodos, acá está. Te pones unos electrodos y puedes medir actividad, ¿no? Esa actividad del corazón, ya eléctrico. Te puede servir para eso. Ahora, bueno, ya en vista que hemos pasado por esa parte, todo esto, vamos a ampliar un poco más. Regresamos a lo anterior. La introducción al procesamiento digital de señales. Hemos visto, creo, bueno, la introducción fue en realidad. Hay muchos acá, mucho tema por ver en los filtros digitales, analógicos, los filtros IR, FIR. Acá tenemos conceptos de transformada de Fourier, Laplace, serie de Fourier, transformada Z, la ecuación indiferencia, transformación bilineal. Todos esos conceptos de ahí ya se empiezan a tocar a partir de ahora. Hay un libro muy, muy bueno, se llama ese de aquí, el libro de Proakis. Espera que cargue. Aquí. No, este libro es muy bueno para que lo puedas revisar. Pero sí requiere una guía, porque tiene bastantes conceptos, este libro de acá. Diseño de filtros digitales. El diseño de los filtros digitales tiene otro enfoque, ¿no? También los filtros I y los filtros FI tienen otro enfoque. Hablamos ya de, de, de sistemas digitales, ¿no? Acá hay un concepto de periodo de muestreo, resolución en la cuantificación, ¿no? Para acá. Hay herramientas matemáticas que muchas veces, por ejemplo, si yo creo que tengo aquí algunos diseños en Python, creo que aquí tengo.
Dar esto. No, estas son solamente las ventanas. Entonces, con respecto acá, la siguiente sesión estaremos viendo la parte de los filtros pasabajo, pero los filtros digitales, ¿no? Hemos visto hoy día la base del diseño de filtros, ¿no? Esto es importante conocer todo lo que les he pasado aquí. Y ya la siguiente, bueno, en un próximo taller ya estaremos viendo los temas posteriores a esto. Si hay alguna duda, consulta final, lo pueden realizar, ¿no? Algo que quieran ahí, por ahí aportar. Ya estaremos dando por finalizado este taller de introducción. Bueno, en realidad fue una introducción a los filtros. Ya luego se verá otro taller ya más específico, ¿no? ¿Alguna duda de consulta final? Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy, en esta introducción. Si es que, bueno, no sé si los administradores estarán presentes. Entonces, eso sería todo. Gracias de mi parte por haber asistido, por haber estado hasta el final. Ya nos veremos en un próximo taller.